checando. Wait, espera. Need the chair. Oh, no. ¿Está listo? Hola, hola. Buenas tardes, hermanos. Todavía me sigo sintiendo muy raro esto de estarle hablando a un teléfono en lugar de estar hablando con ustedes, pero primero buenas tardes, ¿cómo están? Deseamos de todo corazón que todos se encuentren bien. Miren, siempre al iniciar pedían unos minutos como para las personas que se están conectando que lo pudieran hacer. Vamos a iniciar con el himno que teníamos en la guía de la oración de hoy en la mañana, que como mencionamos está tomado de la liturgia de las horas, del oficio de las lecturas. Y dice la palabra de Dios crucificada. La palabra de Dios crucificada es testigo fiel de su elocuencia. Es palabra de amor y en su existencia, en la vida y la muerte fue probada. Por dar fe de su amor, nos dio su vida. Por dar fe de la vida, fue exaltada. Sobre toda palabra pronunciada, por el Padre a los hombres ofrecida. La palabra de Dios ya fue cumplida. El silencio de Dios está a la espera del amor de los hombres, y Él quisiera que esa palabra fuera recibida, y en comunión de amor por siempre fuera plenitud de su don que a todos diera. Amén. Entonces empezamos con la oración de la iglesia, con este himno bellísimo. Déjenme, nada más estamos tratando de acomodarnos aquí. Vamos a hacer una pequeña revisión rápido nada más de esta semana. Estamos en la Semana Santa, en los días santos. En el Tríduo Pascual son los días más santos de la iglesia. Saben, siempre cuando tengo clase a veces con los papás ahí en la iglesia, se me ocurre preguntarles. Cuando está en la reunión, ustedes saben que va mucha gente, a veces de 200, 300 personas. Levanten la mano los que han estado en la vigilia pascual. Y a veces duele ver que son unos cuantas manos las que se llegan a levantar, que no han estado en la celebración que tenemos por excelencia, la que diríamos la misa de las misas, pero sobre todo que muchos no vienen a la celebración del triduo. Ahorita las circunstancias pues nos están llevando a algo diferente. Estamos en... Perdón, discúlpenme, es que estoy tratando de acomodarme aquí en mis notas. Debido a lo del virus, a toda esta contingencia que estamos pasando, pues ha sido una semana bien diferente. Ver la imagen del Papa en Roma con la plaza vacía, y sin embargo pensar que ahí estamos todos, somos la Iglesia Universal. Estamos unidos en la oración, estamos unidos porque somos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Esta semana ojalá que todo el mundo haya tenido la oportunidad de seguir con la guía que nos están haciendo llegar a través de los mensajes. Como ya vieron, la guía realmente está adaptada, está tomada de la liturgia y están las lecturas de la misa, las oraciones, el tiempo de la comunión espiritual, adaptado para que como familia podamos celebrarlo. Y vamos a hacer una visita, un chequeo rapidito. Precisamente el jueves teníamos la nota de la visita a los 7 altares. Algunos en México acostumbrábamos a hacerlo, de hacer esta visita. Algo que aquí en la familia se nos ocurrió, como no podíamos salir de la casa, fue pedirle a los chiquillos que en el teléfono buscaran templos famosos de la iglesia. Y de alguna manera hicimos visita en altares, en la catedral, en la iglesia de Notre Dame en París, estuvimos en varias catedrales, la catedral en Washington de la Inmaculada Concepción, como una manera de poder estar en una iglesia visitándola para caminar con Jesús en ese camino de la pasión. En la celebración de la Cena del Señor, la guía que teníamos, pues tenemos precisamente el gran regalo que Jesús nos deja. Jesús, como buen judío, él celebra la Pascua que les indicó Moisés, para recordar la misericordia y el amor de Dios, el Dios de la alianza, el Dios que cuida y que protege a su pueblo.
y que les pide que la celebren cada año para que no se les vaya a borrar de la memoria, del recuerdo, el Dios poderoso que está cuidándolos cada día. Pero Jesús, ¿qué hace? Empieza, recordamos en el Evangelio de San Juan, con el lavatorio de los pies. Y yo no sé, bueno, todos sabemos la narración del lavatorio, pero quisiera que pensáramos, ¿te ha tocado a ti experimentar esto en algunas de las dinámicas que se llegaron a hacer tal vez en la comunidad, en el que algunos hermanos tomaran un turno, vinieran, lavaran tus pies y tal vez si tenían algún conflicto contigo se acercaran, te pidieran la paz, te dieran la paz o te pidieran perdón? Es algo que toca de manera profunda, porque es más fácil, creo, siempre lavar los pies a alguien, pero que alguien venga, se humille, se incline delante de ti, te lave los pies y si se atreve te pida perdón, es algo que conmueve el corazón. Y pensaba, eso es lo que hacemos cada misa. Empezamos reconociendo nuestras fallas, nuestros pecados. Empezamos humillándonos para pedirle a Dios de la misericordia que nos perdone y que nos dé la paz. Y es por eso que podemos tener la comunión. Jesús, los elementos de la Pascua judía que hizo, les dio el verdadero sentido, el sentido tal vez que Dios tenía desde la eternidad. Toma el pan y toma el vino y entendemos, hay una palabra que se usa en la enseñanza. El pan y el vino cambian su sustancia, la palabra sería transubstanciación. Recordaba también, Jesús, recuerdan, hizo otro cambio en las bodas de Canaán. Cambió el agua por vino. Yo no sé cuál sería la consistencia de aquella bebida, probablemente como vino. Obviamente el novio, el amigo principal del novio dice, dejaron el vino mejor para el último. Pero hubiera sido interesante a lo mejor como en una copa de cristal poder haber visto si se miraba como vino o si se me seguía mirando como agua, pero que al probarla la sustancia fue lo que cambió y era el mejor vino que ellos podían tomar. Jesús nos dejó el gran regalo de esto sencillo, simple, tan pequeño, una hostia de harina con un poco de agua que se cambia su sustancia cuando el sacerdote invoca la presencia del Espíritu Santo y pone sus manos sobre estas especies y recuerdan las palabras para que se conviertan, y hace la señal de la cruz bendiciendo en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Qué regalo tenemos? En la Semana Santa celebramos el don de la Eucaristía, pero también Jesús dijo a los apóstoles, hagan esto en memoria mía. Jesús nos da el regalo, pero también nos da quien nos entregue el regalo. Este fue el momento en que se considera que nos dio el don del sacerdocio a la iglesia, quienes pueden, por gracia de Dios, transformar, ser instrumentos para esta transformación. Los que están in persona Christi, quien actúan en la persona de Cristo para poder recibir la gracia de Dios. Sabemos que los diáconos son una parte de una bendición enorme en la iglesia, en el servicio de la iglesia. Ellos comparten algunos de los sacramentos, pueden bautizar, pueden casar, pueden guiar la liturgia, un servicio de comunión, pero hay cosas que no pueden hacer, no pueden consagrar como lo hacen los sacerdotes. Tampoco nos pueden dar el perdón de la paz como se ofrecen en el sacramento de la reconciliación, ni dar la unción de los enfermos. Y por eso estamos agradecidos con Dios por el don de los sacerdotes. Cuando tenemos la facilidad de estar en la iglesia, pues es sencillo ir a la celebración de la última cena, la celebración del don de la Eucaristía, y después tenemos el espacio en donde Jesús va al huerto de los olivos, y que es el tiempo de la adoración del Santísimo. A nosotros en la comunidad pues nos llega a tocar, recuerdan, a las 11 de la noche compartimos con nuestros hermanos de liturgia para tener esa última hora en la noche en la que Jesús le pedía a los apóstoles que oraran con él,
que permanecieran despiertos con Él. Y sí es bueno caminar en esta experiencia y pensar cuántas veces nos hemos quedado, ¿qué?, dormidos. Cuántas veces nosotros a nivel personal, a nivel de familia o a nivel de comunidad no hemos acompañado al Señor en lo que Él nos pide que hagamos. El Viernes Santo, no sé cómo les fue con el ayuno. Ahora de estar en casa, pues muchas veces, a veces casi lo único que hace. Pero tuvimos la oportunidad también de celebrar el Via Crucis, tal vez de la celebración de las 7 palabras, el relato de la pasión. Tenemos la guía para esto, lo que hayan podido hacer, ojalá con los niños, que la participación de ellos es una bendición. Recordamos que terminamos con la procesión del silencio. El Via Crucis, algunas sugerencias, ¿verdad?, también es que las guías están en español y algunos de nuestros niños pues prefieren leer inglés o se les facilita el inglés. Pueden buscar, por ejemplo, las lecturas del día de cada celebración, buscarlas en inglés para que ellos participen. O el Via Crucis, hacerlo en inglés, y esto ayuda para que ellos puedan ser parte de la celebración. Entonces, estamos viviendo esta semana de una manera completamente diferente. El sábado, que es este día, el tercer día en camino que viene para nosotros, que sería el domingo, empezamos esta mañana precisamente con la oración de la mañana, oración matutina, indica la guía, y esto está tomado de la liturgia de las horas. Son las lecturas que hacen los sacerdotes, es la oración de la iglesia, como habíamos dicho, pero que todo el mundo puede hacer. Yo quisiera tomar una lectura que no es de este día, pero que a lo mejor tiene como que encierra esta lectura. Está tomada de las lecturas del jueves, si ustedes quieren buscarlo después. Es una lectura, permítanme, déjenme nada más ver, no creo que me estoy equivocando de día. Estaba tratando de cambiar esto y creo que me equivoqué aquí con esto. Denme un segundito nada más para buscarlo. Es una lectura antigua. Está tomada de un obispo. Dice, es homilía de Melitón de Sardes, obispo. Y él habla en la homilía sobre la Pascua. Pues quisiera leerla, ojalá que lo pueda hacer de manera adecuada. Dice, los profetas predijeron muchas cosas sobre el misterio pascual, que es el mismo Cristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Y contestamos? Amén. Él vino del cielo a la tierra para remediar los sufrimientos del hombre. Se hizo hombre en el seno de la Virgen y de ella nació como hombre. Cargó con los sufrimientos del hombre mediante su cuerpo, sujeto al dolor, y destruyó los padecimientos de la carne. Y él, que era inmortal por el Espíritu, destruyó el poder de la muerte que nos tenía bajo su dominio. Él fue llevado como una oveja y muerto como un cordero. Nos redimió de la seducción del mundo, como antaño de Egipto, y de la esclavitud del demonio, como antaño del poder del faraón. Selló nuestras almas con su espíritu y los miembros de nuestro cuerpo con su sangre. Él, aceptando la muerte, sumergió en la derrota a Satanás como Moisés al faraón. Él castigó la iniquidad y la injusticia del mismo modo que Moisés castigó a Egipto con la esterilidad. Él nos ha hecho pasar de la esclavitud a la libertad, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de la tiranía al reino eterno, y ha hecho de nosotros un sacerdocio nuevo, un pueblo elegido, eterno. Él es la Pascua de nuestra salvación. Él es
quien sufría tantas penalidades en las personas de muchos otros. Él es quien fue muerto en la persona de Abel y atado en la persona de Isaac. Él anduvo peregrino en la persona de Jacob y fue vendido en la persona de José. Él fue expósito en la persona de Moisés, degollado en el Cordero Pascual, perseguido en la persona de David y vilipendiado en la persona de los profetas. Él se encarnó en el seno de la Virgen, fue colgado en el madero, sepultado bajo tierra y resucitando de entre los muertos, subió a los más altos de los cielos. Este es el Cordero que permaneció mudo y que fue inmolado. Este es el que nació de María, la blanca oveja. Este es el que fue tomado de entre la grey y arrastrado al matadero, inmolado al atardecer y sepultado por la noche. Este es aquel cuyos huesos no fueron quebrados sobre el madero y que en la tumba no experimentó la corrupción. Este es el que resucitó de entre los muertos y resucitó al hombre desde las profundidades del sepulcro. Pudiéramos gritar, amén. ¿Qué estamos celebrando? Ciertamente el dolor de la pasión y de la muerte de Jesús, pero estamos camino al gran anuncio de la resurrección. Leía unas notas de cómo entre los primeros cristianos la celebración de la resurrección era casi la preparación de estas 40, 50 días. Era el gran grito del aleluya, el celebrar a quién, a Dios, el de darle la alabanza a Dios que la merece, al Dios que libera, al Dios que perdona. Y dice que entre la gente no era solamente algo de la liturgia, era su estilo de vida, era la forma de ellos de vivir, de celebrar la resurrección. Que los campesinos arando de pronto gritaban aleluya, o los pescadores si se encontraban con otra barca se gritaban aleluya unos a otros para celebrar al Dios que es bueno y que es misericordioso. Algunos han seguido las celebraciones en la misa. Esta es la manera, ¿verdad?, lo ideal que pudiéramos nosotros seguir con los horarios. Ojalá que se acomode los medios que tienen de televisión para estar celebrando estos días santos. Tal vez algunos lo hicieron con la celebración del Vaticano. Yo quisiera mencionarles que precisamente en el día de ayer estábamos viendo la celebración de la que se presentó en el Vaticano, en la misa donde estaba el Papa, y estuvo el padre Raniero Cantalamessa. El padre Raniero mencionó algunas ideas que fueron así como muy, pues siempre sus homilías son buenísimas, es una riqueza muy grande lo que él menciona. Y él hablaba sobre el sentido de la muerte, sobre el sentido del sufrimiento y del dolor, sobre todo tomando en cuenta por lo que estamos pasando. Y él decía cómo Jesús lo había transformado. Y cómo lo había transformado, y dice, Jesús viene y nos transforma y nos invita a recibir esto. Primero, el sentido de la muerte y del dolor era considerado como un castigo a causa del pecado. Pero Jesús, con su muerte y con su resurrección, ¿qué es lo que hace? Toma dominio sobre todo esto. Conquista todo esto. Y es el que viene y transforma el sentido del dolor, el sentido general de toda nuestra vida, pero hasta el de la muerte misma. Y él nos invita, y ponía el padre Raniero como un ejemplo. Era como si alguien nos ofreciera una copa, y la copa, la persona tiene dudas si esa copa está envenenada. ¿Cuál sería la prueba de que esa copa no está envenenada? Dice, la mejor, bueno, el padre lo dice de manera excelente con sus palabras, yo estoy solamente tratando de refrasear. Él dice, cuando el que te está invitando toma de la copa y te demuestra que no está envenenado. Jesús se encarnó para venir con nosotros, pero también que encarna el sufrimiento y la muerte. Él lo tomó, Él lo transformó y le da un nuevo sentido. ¿Qué es lo que hace?
nos lo ofrece. Y esa copa, decía el Padre, al tomarla toda, al hacerla completamente suya, nos muestra que esto que naturalmente a lo mejor rechazamos, ¿a quién le gusta sufrir? ¿A quién le gusta el dolor y el sufrimiento? ¿A quién le gusta pensar en abrazar la muerte? Jesús lo hace por nosotros y nos indica que hay algo bueno en todo esto. Hay algo redentor en todo esto. Él pone el ejemplo que nos puede demostrar como si en la copa, al fondo de la copa hay una perla preciosa, hay algo rico que podemos encontrar. Y por eso ahora la muerte para nosotros, para los cristianos, ciertamente humanamente siente uno el dolor, pero es el medio para poder llegar a la presencia de Dios, a la gloria de la resurrección. El Padre mencionó también otros detalles. Primero, cómo tan fácil con todas estas situaciones que estamos viviendo, Dios puede ayudar a quitarnos. Él mencionó una palabra, el delirio de la omnipotencia. Todo funcionaba muy bien, los índices económicos con récords tremendos, producción, negocios internacionales, todas las cosas estaban cambiando y un pequeño virus viene y descontrola todo. Hace un cambio tremendo en lo que nosotros estábamos viviendo. ¿Qué es lo que sucede? Como que viene y cambian nuestros proyectos. El Padre pone un ejemplo, y un ejemplo muy bello. Él pone el ejemplo, a lo mejor ustedes vieron la celebración y lo oyeron mejor, pero para los que no, los quiero tratar de repetir la idea. Él pone un ejemplo de un pintor que estaba, si no recuerdo mal, en una iglesia, en la Catedral de San Pablo en Londres. Y este pintor estaba arriba de un andamio pintando, yo creo, la parte superior de la cúpula de ahí, de este lugar, de esta iglesia. Y estaba tan embelesado en estar viendo aquello que empieza a caminar para ver la obra. Y al caminar para atrás no se da cuenta que el andamio se terminaba. Y él lo que iba a pasar, pues era, obviamente podía caer y se podía haber matado. Y está el ayudante, y el ayudante se da cuenta y piensa tal vez en gritarle, pero si le grito a lo mejor se asusta más y se cae. Y lo que se le ocurrió fue agarrar un pincel con pintura y aventárselo a la pintura al fresco que estaba haciendo. Esto hizo que el pintor reaccionara y diera pasos para adelante. ¿Qué fue lo que hizo? Pues al fin y al cuenta fue una manera dramática, pero le salvó la vida. Y el Padre dice, muchas veces Dios, ¿qué es lo que hace? Trastorna nuestros proyectos para poder vernos que nos quiere librar de algo que es más grave. Y el Padre decía, desde luego que Dios no mandó este virus. Dice, Dios está con nosotros. Él nos está echando porras a nosotros. Él fue el que lloró por Lázaro. Él es el que tiene compasión de su pueblo, el que siempre está pensando en los que él ama. Pero sí nos ayuda a tener cuidado, a poner nuestros ojos en lo que es más importante, en la necesidad de su presencia. ¿A qué nos llama? A la oración, a gritarle, a buscar la presencia de Dios. Hay una frase que anoté por aquí, viendo ahí en la casa cuando estábamos con Rosy, dices que hay frases que son bellísimas. Sí. ¿Será posible que podamos cambiar los planes de Dios? Y el Padre decía, esto lo voy a leer literalmente de lo que dijo, dice, no, pero hay cosas que Dios ha decidido concedernos como fruto conjunto de su gracia y de nuestra oración, así para poder compartir con sus criaturas el mérito de esta bendición, de este beneficio que nos hizo. Después de todo, Él es el que nos invita y nos dice, pidan y recibirán, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá. Mis hermanos, estamos celebrando la resurrección. Decía el Padre Raniero, Jesús en 3 días se levantó. Nosotros, ¿en cuánto tiempo nos vamos a levantar de esta condición? Pues ni siquiera lo sabemos. Pero nuestra fe está puesta en el Señor. En Él está puesta nuestra esperanza, que Él es el que tiene control de toda nuestra existencia. Ya saben lo que dice la Escritura, que Él tiene contado cada uno de nuestros
cabellos, ¿verdad? Aunque yo no le doy mucha dificultad seguramente para contarlos, pero sabemos que nuestra vida está en la palma de sus manos. Vamos a seguir adelante, vamos a celebrar mañana y ya desde esta noche, el día de la resurrección. Ojalá que puedan hacer la guía del sábado santo junto con la familia. Son varias las lecturas, tenemos el canto del Gloria, el momento en que las tinieblas se desaparecen, porque Jesús, la luz del mundo, se manifiesta entre nosotros. El sacrificio del Señor no podemos nosotros entenderlo, medirlo, pero podemos experimentarlo, sí podemos vivirlo, podemos tenerlo en nuestra vida, en nuestro corazón. Mis hermanos, a pesar de todas las circunstancias en que estamos, yo creo que el Señor nos va a llevar a valorar más lo que son los sacramentos, lo que es la iglesia, lo que es la comunidad, lo que es estar juntos, lo que es la vida libre que tenemos cada día, el sentido del trabajo, tantas cosas. El Padre decía, ojalá que no desperdiciemos esta oportunidad y que no vaya a pasar, que una vez que se acabe todo esto regresemos a lo mismo. Ojalá que descubramos a Dios más profundamente en nuestro corazón, pero sobre todo también en nuestra familia. Mis hermanos, los queremos mucho. Lo de siempre, cuídense, hay que seguir las instrucciones para poder protegernos. Que el Señor los bendiga.